¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo tener el APRS Droid en la PC para usarlo para spotear en la página de POTA, de Parques en el Aire. Lo primero que tienen que instalar es MemuPlay, que es un emulador de Android. Entran a la página, que se las dejo en la descripción, y bajan acá donde dice el botón descargar, lo instalan y les va a quedar esto, que vendría a ser un celular o una tablet virtual. Bueno, como verán, acá arriba, tal cual si fuera un teléfono, una tablet, me están apareciendo las alertas que configuré previamente en HAM-Alert. Vamos a hacer así, con este botón vengo al escritorio y acá tengo configurado HAM-Alert con ciertas estaciones que son de interés, y acá tengo el APRS Droid. Bueno, HAM-Alert, hay un video específico que explica el funcionamiento, así que pueden ir a ese video que está en mi canal y van a tener todos los datos de configuración. Es muy sencillo, muy intuitivo, y van agregando acá en Trigger las estaciones que quieran recibir la alerta. Bueno, vamos ahora a lo que nos interesa y por lo que decidí hacer este video, que es APRS Droid. Tanto en el celular como en el emulador lo configuran y lo utilizan de la misma manera. APRS Droid, para ponerlo en marcha, es muy fácil. Simplemente vienen acá a la página principal, vienen a preferencias y bueno, ahí van poniendo el código de APRS que le corresponda a cada uno, que si no lo sacan de una web. Si alguno necesita clave de APRS porque tú nunca la generó, la va a sacar desde acá, desde esta página, que también se la dejo en la descripción del video. Bueno, vamos a probar ahora el tema de el spoteo en la página de POTA. Como ustedes saben, en POTA hay una pestaña que es Spot, y acá tenemos las activaciones en tiempo real. Yo acá voy a dejar las de FT8 solamente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Kilo 4 Romeo Eco Fostro está en el parque Kilo 6249. En FT8 en 14074, en banda de 20 metros. Vamos a venir acá a la flechita, que es la parte de mensajes. Como verán, yo hice una prueba recién. Acá copio, mantengo presionado el mouse, copio, mantengo presionado botón derecho, pego. Fíjense, vamos a correr acá un cachito el emulador, ahí lo tenemos. Acá le pongo aceptar, y ahora cuando vuelvo a refrescar la página, o si no la apuro yo, tiene que salir, una vez que tome el sistema, mi spot. ¿Cómo controlo si el spot llegó? En esta dirección que está acá. Bueno, yo estuve haciendo unas pruebas, a veces los manda repetido. No es que yo lo mandé tantas veces seguidas, sino que, bueno, acá dice que el TCP está ok, o sea que quiere decir que lo envió. Vamos a volver a refrescar, a ver si ya aparece, y si no, en breve ya va a aparecer. Acá en el histórico figura el mensaje anterior de prueba, que como verán lo tiró varias veces.
Este último es de las 13:03, o sea que como ha habido espoteos en el mismo minuto, me taparon el mío, pero el espoteo llegó, ¿ven? Acá dice 10:04 más 3 horas, hora UTC 13:03. El numeral POTA es un comentario, porque con la secuencia que yo estoy mandando para que me la tome el sistema, hay que mandar un comentario después de los campos principales. Yo le pongo numeral POTA para nada, para que quede así. Si yo hubiera hablado con él, le puedo poner, en vez de numeral POTA, le puedo poner gracias por el QSO 73 y va a salir ahí. No lo voy a mandar ahora para no crear confusión. Y vamos a suponer que yo estoy en un parque. Y bueno, uno cuando está en el parque, que está activando, está ocupado con otras cosas, acá figura el spot. Acá figura el spot mío, ¿ven? Cuando uno está en el parque, yo por lo menos cada vez estoy simplificando más las cosas. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a suponer, Lima Unión 1 COP barra alfa. Vamos a suponer que es el parque AR 0162. Vamos a poner el 91, que me acuerdo de memoria. Vamos a poner 7100 espacio, la frecuencia. Lo primero que ponemos es nuestra distintiva, la que estamos operando en el parque, el código de parque, la frecuencia, el modo. Yo acá le voy a poner SSB, y en vez de poner numeral POTA, acá voy a poner APRS test. ¿Para qué? Para los que lo lean al spot lo ignoren. Ahí salió. Vamos a ver. Yo no tengo la actividad cargada ahora, La actividad no tengo cargada porque todavía no salí a hacer nada. Simplemente que ya lo estuve probando y vi que aunque no tenga la... Bien, acá está. APRS test. Salió mi licencia, la referencia del parque, la frecuencia y el APRS test, que fue el comentario. Yo agarro ahora, puedo mandar así, copio, pego, acá puedo mandar Lima Papa 1 Alfa, APRS test, aceptar. Ya me salió acá el TCP OK, quiere decir que ya lo envió. Si yo actualizo acá, ahora sí, acá está. Vamos a actualizar acá en la página de POTA y ahí están los dos, APRS test. Bueno, obviamente nosotros, una vez que ya hayamos mandado el primero, esto traten de usarlo con discreción, por el tema de no entorpecer el funcionamiento de la página de POTA. Para probarlo, traten de hacerlo una vez. No es muy difícil, pero traten de hacerlo una vez con alguna actividad que esté en curso. Por ejemplo, acá lo postearíamos a Whisky Alfa 8 Kilo Hotel Papa. Sacamos acá la arroba. Vamos a ver. Está en 40 metros FT8. 70
74 FT8. Va tanto en mayúsculas como en minúsculas. Esa prueba ya la hice. Y acá ponemos numeral POTA. Aceptar. Y ahora, en teoría, tendríamos que estarlo posteando nosotros. A ver si figura acá. Sí, acá figura, ¿ven? En el historial figura. Justo lo posteó Whisky Eco 3 9 Víctor. Bueno, gente, espero que les sirva el dato. Para el celular en activación es re cómodo porque tenemos el mensaje modelo de lo copiamos, lo pegamos y editamos el número de parque y ya está. Estamos en una actividad nosotros. Lima Papa 1 Alfa. Cambiamos el AR y el número de parque que estemos. 0200. Vamos a poner acá 0200 APRS test. Aceptar. Vamos a actualizar acá. Acá estamos, Parque Puerto Madero. Así que el sistema funciona perfectamente utilizando esa secuencia con el APRS Droid. Espero que les sirva y que siga creciendo POTA acá en Sudamérica, tanto como lo está haciendo en otras partes del mundo. Chau, chau, amigos. 7-3. Hasta la próxima.